¿Existió o no existió el famoso cacique Lambaré? Así se vería hoy en día si el río no se hubiese retirado unos 500 metros más para el sur. We're here in Lambaré, Asunción, la gran ciudad con todas sus luces. Solo puedo repetir, desesperada. Mira un poco dónde estoy. Hoy me encuentro en uno de los pocos santuarios urbanos que tiene la ciudad de Asunción. Pero ¿cómo es posible que el Cerro Lambaré sea parte de la ciudad de Asunción? ¿Cuál es el litigio que siempre existió entre ambas ciudades? Y Lambaré era originalmente una ciudad. Hola gente en Baixapa, bienvenidos a otra aventura Fabi Grillo Oficial. Hoy vamos a tocar un poco todo lo que tenga que ver con la historia del nombre de Lambaré, todo lo que tiene que ver con este santuario urbano de la ciudad de Asunción, y tengo unas imágenes de archivo que son únicas, que las grabé en el año 1989, cuando en este mismo lugar donde estoy parado ahora había un río, el río Paraguay, que hoy retrocedió, cambió de curso unos 500 metros tal vez. Anteriormente se encontraba al borde de ese hotel, casino y Enramada, Ahí mismo, en el borde, corría el río Paraguay, ahí abajo. Y tengo videos de mí y de mi familia recorriendo en una hermosa tarde cálida del año 1989. Y van a escuchar mi voz de adolescente. Ese es el plus que te viene en este material de Fabi Grillo Oficial. Hoy, desde la ciudad de Lambaré, o estoy en Asunción. Esa es la incógnita. Vamos a develar en qué ciudad nos encontramos, qué es este lugar, por qué es un área protegida, qué es un área protegida y la historia del cacique Lambaré, a recorrer un poquitito la iglesia de Lambaré. Bienvenidos a otra aventura Fabi Grillo Oficial. Mírame un poco, ese soy yo en 1995. Un amigo mío agarró mi cámara y estamos frente a mi casa particular, bueno, donde vivía con mis padres. Todavía en esos años vivía con mis padres, estábamos modelando con la Tope, Gustavo y yo estábamos modelando en la vereda de mi casa, que tenía un toque así entre colonial y norteamericana la casa, porque se construyó así mismo sin ningún tipo de murallas, bien al estilo norteamericano. Qué lindo, mira un poco lo que hacíamos en esos años. Nuestra principal actividad era estar entre amigos, bailar en las veredas y salir a girar por la ciudad. Y así es que tengo este hermoso material que es oro cuy. Escúchame un poco mis primeras entrevistas de 1995. Fui a ver toda esta film. Recuperé mis fotos, recuperé mis discos, ganamos una calcomanía y vamos a ver qué problema tienen así con su carca móvil. Aparte, ustedes no saben lo que es el tope de las calcomanías en Paraguay. Senat. Ahora vemos otra calcomanía con muchas rayas. Ahí, filma esa cara, por favor. Está todita rayada. Todita rayada está la amiga Nancy. ¿Nos puede explicar por qué tantas rayas así? ¿Qué? No puedo. No, pues. Por favor, la Tope, ¿por qué tantas rayas así? No, si nos puede contar, ¿por qué se rayó esta noche, estimada? Se cuadriculó todo. Porque la luz de mi auto no. Ir, rogarle un ratito y vas a ver cómo se irá. Hágase caso. Ya le pedí. Pedile a Dios. Por turno es. Ecos de una juventud sana, divertida, alegre, inocente, les diría. Aquí me persigue la cámara. Este era un efecto que se usaba mucho, esta cámara así desde abajo en Video Match. Los memoriosos que veían el programa de Marcelo Tinelli recordarán. Entonces siempre a cada rato estábamos haciendo. Miren un poco lo que era mi barrio en 1995. Volví de casa y seguimos bailando un poquitito. Aquí es donde empieza nuestra aventura. Agarramos el auto de la Tope y nos vamos a girar por la ciudad. Fuimos al centro de Asunción, que hoy no les voy a mostrar, pero los voy a mostrar en otro momento. ¿Nos vamos para dónde? Ahí. Hello. Para variar, una vez más el tereré ha sido derramado en mi auto. La hierba. Ah, ¿qué te dije? No estaciones nunca. El potro. Tengo yo lo que en la Fabiana y chica María. Para el Cerro Lambaré, señores, vamos a escuchar un poco las músicas que escuchábamos
Y mira cómo se veía la subida al Cerro Lambaré. Les cuento que está igualito. Hasta hoy día, estos días fui a grabar, pero de día. A diferencia que aquella vez fuimos de noche y solíamos ir a menudo de noche. Pero era un lugar sumamente seguro. No pasaba nada. Íbamos la juventud sana de esa época a escuchar música, a compartir. Ni siquiera, como verán, ni siquiera estábamos tomando bebidas alcohólicas ni fumando. Íbamos todos como a tomar tereré. Qué sociedad más buena y bella que teníamos en aquellos años. Mira, el Cerro Lambaré en 1995. We're here in Lambaré. Espera un poco. Este está, ¿cómo es? Asunción, la gran ciudad con todas sus luces y la gran avenida oscura. Y ahí le vemos al Super Sawa. Oh, yeah. Gustavo, let's go, baby. Over here. You speak English. Y bueno, observémosle al indio. Es muy importante. Bueno, aquí un primer plano. Volvamos en el tiempo. La máquina del tiempo nos trae nuevamente al presente año 2025 para conocer el Cerro Lambaré. El Cerro Lambaré forma parte de la cadena de cerros de la cordillera de Ubtupanemá. Nunca escuché eso. Esta información dice es del diario La Nación. Por ahí me dicen, no existe esa cordillera. Diario La Nación, yo les leo ahora mismo mientras vamos yendo. Lo que sí sé es que al menos nosotros en Central tenemos 4 exvolcanes que están uno en línea de otro, y de eso voy a hacer otro material después. ¿Cuáles son? El Cerro Ñembú, el Cerro Lambaré, el extinto Cerro Tacumbú, que lo dinamitaron para hacer todos los empedrados de Asunción. Desapareció. Tengo tomas de dron muy bonitas de ese lugar que ya es un cráter nada más. Y hay un cuarto volcán extinto que está escondido. ¿Dónde está? En el río Paraguay. Qué bonito dato eso será. Que voy a hacer un material después acerca de esto. Contrastemos el Cacique Lambaré de 1995 contra el de hoy. Bienvenidos al Cerro Lambaré, Municipalidad de Asunción. Este cartel habla claramente a quién pertenece este cerro y que en realidad es un área silvestre protegida. Además es un santuario ecológico de importancia histórica en Asunción, Paraguay. Pero ¿qué es un santuario ecológico? Vamos a ver un poquitito. Un santuario, además de ser un templo donde se venere a alguna deidad o a una imagen de un santo, es también un lugar donde se protege un bien valioso como los recursos naturales y la vida en su conjunto. Esto es un santuario, viene del inglés en realidad, pero ya se utiliza también en español. Este es un antiguo volcán extinto. El Cerro Lambaré es una rica comunidad vegetal y refugio de animales silvestres. Es un monumento de inspiración, además de motivo de disputa entre la capital y un barrio que luego se convirtió en municipio. El Cerro Lambaré es un símbolo ribereño cuyos secretos te contamos a continuación. Hoy día la gente lo utiliza muy a menudo para hacer ejercicios subiendo. Eso está muy en auge y es muy bueno hacerlo en este lugar, ya que la inclinación del terreno da para este tipo de actividades en bicicleta, a pie o como sea, ¿verdad? Aquí tengo un par de materiales, gente, que les va a volar la peluca, les va a encantar, Ningo. Tengo este mismo cerro grabado en 1989, cuando yo con solo 14 añitos y mi familia vinimos a dar un paseo a este lugar, y no solamente a este cerro, sino también a la iglesia de Lambaré y al Hotel Casino Itá Enramada. Y se ve perfectamente cómo el río Paraguay iba bordeando ahí mismo al Hotel Casino Itá Enramada. En todos estos años el río Paraguay se alejó del Cerro Lambaré y por supuesto también del Hotel Itá Enramada. Vamos a ver todo esto en mi archivo de 1989, y luego con mis amigos en 1995 veníamos subiendo este mismo lugar una noche fantástica donde nos encontrábamos con otros jóvenes sanos. Veníamos todos a tomar tereré, a escuchar algo de música y a decir las cosas que dicen los jóvenes. Decimos, pues puede ser, bueno, ¿qué decimos los jóvenes?
Decir pavada, literalmente en Paraguay se dice decir pavada, es como decir cosas random al aire, pero que dan gusto entre todos. El cerro, aquí están los carteles actuales y enseguida les voy a mostrar los carteles que existían en 1989 y las estatuas que existían aquí, pero que ya no existen más. Bienvenidos a este hermoso lugar icónico de Asunción, icónico de Lambaré, motivo de disputa entre ambas ciudades. Llegamos al punto natural más alto de Asunción. Tiene 139 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y se encuentra en los límites de la ciudad de Asunción y la ciudad de Lambaré. Vamos pues a conocer, ven y vamos. Vamos a subir estas escaleras que hace muchísimo tiempo yo no he subido. La última vez que estuve acá fue probablemente en el año 1995 subiendo estas escaleras y tengo videos que te voy a mostrar a continuación. Vamos a subir un poquitito. Quiero ver si es cierto que se robaron la virgencita. Había una virgen de bronce que tenía en la mano el cacique Lambaré, que está aquí, la estatua grande, ¿verdad? Quiero que le veamos un poquitito a ver si es que es cierto que se robó o no esa estatua. Otra cosa importante que ha ocurrido aquí, por ejemplo, un atropello a la historia. Cuando después del derrocamiento del gobierno de Alfredo Stroessner, año 1989, en febrero, el 3 de febrero, fue el golpe de estado que derrocó el gobierno de Stroessner, ¿verdad? Aquí había una estatua grande del general Alfredo Stroessner, ¿verdad? Por supuesto, cuando subió uno de los intendentes, el primer intendente electo en época democrática, que fue Carlos Filisola, doctor médico, doctor en medicina. Él fue nuestro intendente. No era arquitecto o algo así. Bueno, él vino, por supuesto, con toda la rabia que tenía del espíritu de esos años. E intempestivamente vino al Cerro Lambaré y ordenó a la gente de policía, imagínense que fuera totalmente de su jurisdicción, ¿verdad?, que se derribe la estatua de Alfredo Stroessner. Luego destruyeron esa estatua histórica del general Stroessner para hacer una obra de arte que se encuentra en la Plaza de los Desaparecidos, al costado del Palacio de Gobierno de Paraguay. Vení, vamos a ver si existe todavía o no la virgencita de bronce que estaba en las manos del cacique Lambaré. Contrastemos, vayamos al pasado. Tengo dos grabaciones de este mismo lugar, una en 1989 y otra en 1995. A ver, 1989, ¿cómo se veía? Necesito mostrarles qué elementos tenía este Cerro Lambaré hasta 1989, cosas que ya no encontré en 1995. Para empezar, ¿cuáles eran las 5 estatuas que estaban exhibidas? La primera de arriba es el Monumento a la Paz Victoriosa, la que está arriba misma, esta que tengo, esta toma de dron tan fantástica que mi amigo Emilio Torres, gran piloto de dron, me facilitó estas tomas, así que si necesitan, me preguntan, yo les doy el contacto de Emilio Torres sin ningún problema, es un gran profesional. Arriba mismo, el Monumento a la Paz Victoriosa. Pero leamos qué decía el cartel ya desaparecido que figuraba todavía en aquellos años. Monumento a la Paz Victoriosa, inaugurado el 28 de abril de 1982, con la asistencia de su excelencia el presidente de la República General de Ejército Alfredo Stroessner. El monumento está dedicado a la época de paz venturosa y creadora que vive la nación bajo el patriótico gobierno del presidente Stroessner. Como alegoría artística, resume la gloria del pasado, el esfuerzo del presente y la visión optimista del porvenir. Espectacular, espectacular. No, pero si yo estuve en Francia, estuve en Paraguay, igual la bandera. Ah, no, al revés. Al revés, así es. Ya vimos que arriba tenemos el Monumento a la Paz Victoriosa y luego vemos qué estatuas de prohombres hay. Abajo, 3 grandes prohombres según la visión del gobierno de ese entonces. ¿Quiénes eran los 3 grandes hombres que estaban allí? Primero, el centauro de UBQI, el general Bernardino Caballero. El centauro de UBQI. ¿Cuál es? ¿Este o aquel? Ricardo está al otro lado, en el otro panel. La segunda estatua que adornaba este monumento del Cerro Lambaré era la estatua del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Esa es espada, Fis. NTSC. ¿NT? Sí. ¿Por qué? Ah, ¿usted no tiene NT? No tengo VHS. Pero igual agarra, dice. Ah, pero sí tiene NTSC. entonces no me sirve. Te está dejando mi madre, qué diferente. Venimos conmigo. ¿Quién es? ¿Quién te des que no? Venimos conmigo. ¿Quién te des que no?
Como tercer prohombre estaba expuesto el general Alfredo Stroessner, que fue finalmente la estatua que les dije que fue demolida, que fue derribada, mejor, de ese lugar, ¿verdad? También en las paredes habían escritos que hacían referencia a palabras de estos tres prohombres que yo les contaba. Por favor, no me digan en los comentarios, Stroessner no fue un prohombre. Para algunos sí, para otros no. Seamos tolerantes, es parte de estar en democracia, gente. Igualmente, te pido tu comentario ahí abajo al final. Yo decidí que no, Fabián. Para mí me caigo. Déjame tu comentario. ¿Vos crees que fue prohombre Stroessner o que fue un villano, caramba? Ah, tranquilo, antes de hacer todo un traveling, para pararte al otro lado, que donde está mamá y eso. Ahí. Vamos, Con toda nuestra sombra. vamos. Acá todo va a ser paisaje. Entra más o menos. Ahora andate hacia el... Acá. Hacia todo esto. Todo este paisaje. Canal 13. Resalta es el Palacio de Justicia y la antena de Canal 9 es esa. Se ve ahí. Vengan acá, para que salgan. Primer plano, todo. Miren qué lindo, teníamos también en el Cerro Lambaré vigilancia militarizada, la pucha. Teníamos la policía militar haciendo guardia 24 horas para que este lugar no sea vandalizado. Y teníamos estos telescopios gratuitos para mirar A través del telescopio. Canal 13. la ciudad entera de Asunción de Lambaré. Desde ahí podíamos ver. Esa es la iglesia. Ese es Corpozano. Miramos nuestra casa. Lo ideal era ir a buscar si encontrabas tu casa desde allí. Este era el Cerro Lambaré que nos dejaba el gobierno de Alfredo Stroessner, y que en estas imágenes que no existen en otro lado te las comparto exclusivas. Adivinen quién es este. Esta es mi familia, mi hermana vino desde Holanda y le llevamos de paseo por todo un gran tour que incluyó la ciudad de Lambaré. También fuimos a la iglesia de Lambaré, pero eso te lo voy a mostrar un poco más adelante. Veamos si es cierto, si estaba o no la imagen pequeña de la Virgen de Caacupé de bronce todavía en manos del cacique Lambaré. Sí, señores, aquí podemos ver en la estatua se encuentra, mira, me apoyo justito por la Virgencita yo, y la broma de moda era agacharse y mirar debajo de las faldas del cacique. Ay, Dios mío, lo hacía todo el mundo en los 80, lo hacía todo el mundo en los 90, hoy día totalmente inaceptable. Por supuesto, los tiempos cambian, pero sí, descubrimos que la Virgencita Azul de Caacupé estaba todavía de bronce, estaba todavía en manos de nuestro amado cacique Lambaré. Vamos a ver qué representa este cacique Lambaré y después les voy a mostrar cómo estaba este mismo sitio en el año 1995. Venimos conmigo. ¿Quién desde qué nos habrá querido? ¿Qué pasó? Me cambiaron a la Virgencita, pusieron una Virgencita de otro material. Evidentemente se robaron la Virgencita original, que era de bronce. Bien dorado era el material de la Virgen que estaba aquí. Y tengo videos que lo prueban. Además le pusieron ahora una jaula, porque lastimosamente la gente no respeta y se roba las cosas. Es una pena, pero esta era la Virgencita. El cacique Lambaré. Entremos a otro terreno. ¿Existió o no el cacique Lambaré? Probablemente sea una leyenda más que un personaje histórico real, según los alegatos de la Municipalidad de Asunción, que dice que Alvar Núñez Cabeza de Vaca había dejado una nómina con todos los regentes originarios de estas tierras de los alrededores de Asunción, y que en ningún lado se nombraba a este señor, al cacique Lambaré. Entonces, ¿de dónde viene? Vamos a seguir recorriendo un poquitito. ¿De dónde viene el nombre de Lambaré
para esta ciudad. Eso es un dato importantísimo. Desmenucemos entonces la historia. ¿Qué dice al respecto del nombre de esta ciudad? Para empezar, ¿era siempre una ciudad o era un barrio? Esta ciudad, Lambaré, era antes un barrio nada más de Asunción, devenido en ciudad. Esto ocurrió en 1967 cuando, según cuentan, un grupo de seccionaleros solicitaron en la convención del Partido Colorado al presidente Alfredo Stroessner la independencia de la ciudad de Lambaré o la formación de una ciudad en ese lugar. Stroessner entonces cede ante este pedido y se les otorga 27 kilómetros cuadrados para la creación de una nueva burocracia administrativa que absorbiera las demandas de la creciente clientela política, dice la referencia periodística de la época. Evidentemente esto se hizo solamente para alimentar las necesidades económicas de cierta clientela política. Lambaré aparece en documentos recién en el año 1613, donde se describe como el lugar donde se llevaba el ganado de los asuncenos a pastar. Según los alegatos de la Municipalidad de Asunción, cuando entraron en litigio allá por 2008, el Lambaré quería recuperar estas tierras porque decían que eran de ellos. Me refiero a la zona del Cerro Lambaré, ¿verdad? Entonces Asunción presentó sus alegatos de por qué Lambaré pertenece a Asunción y decía que no hay evidencia de la existencia de ningún pueblo indígena en el lugar actualmente llamado Lambaré. Mirá vos, al momento de la conquista ni durante los 2 siglos siguientes. Socorro, ¿y contra quién lo que se peleó entonces Juan de Ayolas, picó? Qué raro, ¿verdad? Bueno, sigamos. El único cronista de la época que menciona un lugar con ese nombre es Ulrico Schnidl, que escribió sus relatos en alemán 30 años después de los acontecimientos que relata, según la municipalidad, tipo queriendo desmeritar un poco los relatos de Ulrico Schnidl. Ningún cronista de la época menciona a un cacique llamado Lambaré. Sin embargo, Alvar Núñez Cabeza de Vaca da los nombres de todos los que dominaban los alrededores de Asunción. Esto permite inferir que no existió ningún cacique con ese nombre, sigue argumentando la Municipalidad de Asunción en el año 2008, cuando quería evitar que Lambaré se quede con la zona del Cerro Lambaré. Seguimos. Entonces, ¿de dónde provendría el nombre Lambaré? Fulgencio R. Moreno supone que Lambaré es una deformación de Avambaré. Mira vos, qué interesante. Efraín Cardoso aventura que sería Avambaé. Considérese que la letra L no existe en guaraní. El término aparece en los escritos de Ulrico Schnidl como un lugar importante de los habitantes nativos. Mira vos, según la Municipalidad de Asunción no habían ahí nativos, pero Ulrico Schnidl que estuvo junto con Juan de Ayolas en ese lugar sí dice que habían nativos y que esta zona era un lugar importante para estos habitantes de esta zona. El nombre de la localidad derivada del guaraní, el Ambaré, dice Ulrico Schnidl. Acá está, dice que deriva del guaraní Ambaré. Ambaré, que significa el país de las sombras. Las sombras proyectadas por el cerro Lambaré a la gente que vivía a sus pies, ¿verdad? Eso es el Ambaré. Los habitantes eran conocidos como Avambaré. Abá significa hombres o gente y Ambaré el nombre del lugar, por lo que fueron conocidos como los ciudadanos de El Ambaré. Mira qué interesante. Y posteriormente se transformó en Lambaré. En 1844, don Carlos Antonio López estableció por primera vez los límites de Asunción y los dividió en parroquias. Interesante. Lambaré fue una de ellas, junto con Catedral, La Encarnación, San Roque, Recoleta y Trinidad, 6 parroquias. O sea que Asunción estaba dividida por 6 parroquias. El límite sur de Asunción conformaba la calle Última o del Embarcadero, la que es hoy Defensores del Chaco, y que coincidía con el límite sur del distrito de Lambaré, ¿verdad? Hasta ahora ya allá Puerto Pablo y eso, Petropar, Jambaé, están todos allá abajo de la calle Defensores del Chaco. Todo esto era territorio asunceno, según lo delimitó en 1844 Carlos Antonio López. En el año 2008 el Cerro Lambaré casi volvió a ser de los lambareños. Tuvo aprobación en la Cámara de Diputados ya, también en la Cámara de Senadores, pero ¿quién se negó? ¡Sí, juro! Este hombre que dijo, sí, juro. Fernando Lugo vetó, rechazó este proyecto de ley y el Cerro Lambaré quedó
en manos de los asuncenos nuevamente. Miraos, interesantísima y rica la historia de Lambaré y de Asunción. Mito o leyenda, esta estatua, ¿qué representa en todo caso? Ya que no hay una acepción real en la historia de que haya existido o no un cacique Lambaré, aunque se dice que cuando Juan de Ayolas vino a fundar Asunción en este lugar se enfrentó al cacique Lambaré. Esa es la historia, pero como no hay referencias reales de que haya existido, esta estatua en realidad representaría el símbolo de la resistencia y el heroísmo de los pueblos indígenas al resistirse a la ocupación por parte de los españoles. Eso es lo que representa la estatua del cacique Lambaré. Veamos por mientras cómo se ve hoy día esta estatua, porque se había robado en algún momento a la Virgencita de bronce, se la reemplazó por una nueva que ya no sé si será de bronce, parece que sí, todavía no está oxidada, nomás no brilla como en la anterior, pero miren la jaula que fueron obligados a poner para que no se robe de vuelta. Es una pena que a esto hayamos llegado en los niveles de inseguridad de nuestro país, que la gente se roba cualquier cosa, y he visto también que se robaron los hierros grandes que cubren el hueco donde iban las luces que iluminan este gran monumento del Cerro Lambaré. Saltemos en el tiempo, vayamos a 1995. Jústalo. Miremos. La super pollerita. Oh, yeah. ¡Hi, baby! Y así es como se veía esto, pero no podía faltar la famosa broma primero de mirarle al pobre cacique bajo las faldas, caramba. Los cuadros al óleo, al vivo, no sé cómo, en vivo e indirecto. Vivo y en directo. Se puede apreciar una verdadera obra de arte. Usted puede ver, Angie, te amo. No dice, pero Lore, te amo por si acaso. Corte, no veo. Y aquí en directo desde Lambert City, una entrevista con la señorita Nancy. Nos vamos caminando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se cae todo. Acá venimos y el quemo. El quemo. ¿A qué se dedica usted, señorita? Ay, por favor, déjenme. Yo vengo acá al cerro y hasta acá me siguen las cámaras, Dios mío. Actividad en particular. Particular. Parte de los uruguayos. Y eso es de día. ¿Y de noche? Y de noche solo venía acá al cerro. ¿Qué haces? Y a ver si no pesco algo. ¿A quién le pecas? Mosquito. Este bebé es más difícil que he tomado en mi vida. Uno lo abrí el termo. Ahí está. Ya estamos. Bueno, al aire, 1, 2, 3. Venimos bajeando acá con la ¿Bajando? señorita Tope, preguntándole si en la noche del 14 de junio del 95 ha ligado un tuque. Y yo creo que esa pregunta no me la haga, porque es crítica. Cambiemos de tema. Pero la pregunta del millón, ¿por qué hoy tengo una vincha con una pluma? Primero, estamos haciendo un material en homenaje al cacique Lambaré. Segundo, es un homenaje que utilizo de tanto en tanto a mi tío bisabuelo, Agustín Pío Barrios Mangoré, quien tiene una foto muy clásica de él con una vincha y una pluma. Yo le compré esta vincha a mi amiga Ana de la calle Palma, artesana nativa del Paraguay, y te recomiendo a vos, adiós, y te recomiendo ir a comprarle también a los artesanos indígenas de nuestro Paraguay en calle Palma y donde sea que los encuentres. Ellos viven de esto. Pongamos de moda de vuelta sus artesanías, y por eso lo utilizo yo también como para visibilizar un poco la artesanía de nuestra gente. Vamos pues a mirar un poquitito. Es llamativo, tengo una toma de dron porque en este lugar, aquí mismo donde estamos, todo esto era el río Paraguay, y no se mudó por culpa o por obra de esta costanera hermosa que tenemos, la costanera sur acá que une Asunción con Lambaré. Todo esto, el río fue retrocediendo naturalmente y cambió unos 500 metros de lugar en los últimos 20 años, 20 a 30 años tal vez. A ver un poquitito cómo era en 1989 caminar por la explanada de ese hotel junto a mi familia, yo adolescente, y les muestro dónde estaba el río Paraguay en aquel entonces. Así mismo se ve hoy día, año 2025, una entrada de la costanera sur hacia el Cerro Lambaré y que conecta Asunción con la ciudad de Lambaré. Miren un poco lo lejos que queda el río Paraguay
del Hotel Casino Ita Enramada, ¿eh? Así se vería hoy en día si el río no se hubiese retirado unos 500 metros más para el sur. Mira, tengo esta toma grabada en el extinto muelle del Hotel Casino Ita Enramada para que comparemos. Esto ocurrió, volvamos a 1989. Propiedad privada, terminantemente prohibido pescar. Silvio Martínez, hijo, el camarógrafo estrella, en vivo desde el recinto del Hotel Casino Ita Enramada. Malísimo Pioera, o medio malo nomás, con esa voz espectacular de adolescente. Ahí venimos caminando todos por este lugar tan lindo. Qué recuerdos más maravillosos. Se ve nuestro auto, los peinados, los anteojos. Estamos en julio de 1989. Disfruten conmigo, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, de este viaje alrededor del pasado de nuestro amado Paraguay. No, gracias. No, es una payasa. Artista, cacho uso. Cache en realidad. Ese artista cacho los cuatro cantos. Desde el Cerro Lambaré yo siempre pensé que ese era un barco raro. El techo ese. ¿Qué es esto? Desde arriba parece un barco. Un barco raro. Parece un barco desde arriba. Patri. No, ella aguanta porque no, ella cortó otra vez. Ahora ya puedes agrandar. Agrandate el paisaje ya, ¿verdad? ¿Sabes que tienes que sacarle por ese lado acá? Ahí ponete. De modo que el sol le tome bien. No, más, ya. Acá no es lindo, papá, así con eso, con este fondo mucho más bueno. Acá, pequeña. El sol le va a tomar. ¿Cuál es el paisaje acá? ¿Puedo ver? ¿No? Ya se ve, ya. Sale? ¿Qué es eso, papá? Decí qué es. Esto es una pluma de ave, de paloma. ¿Y de dónde sacaste? Ahí, de ahí. Delcy, vení. De ahí. Alguien se dio un festín con esta paloma y parece que ya sabemos quién. Ese gatito pobrecito ya no existirá más. En esta bella tarde del 22 de julio del 89 ya nos paseamos por el muelle. Ese es el muelle. Ven lo largo que era el río. Ahí se ve perfectamente. Y aquí nomás estaba nuestro vehículo. Ya nos disponemos a partir nuestro siguiente punto. ¿Quién sabe dónde vamos? Nos vamos a la iglesia de Lambaré. A mí también me filmaron. Ay, carajo. Estos sí que son recuerdos familiares y no macana. Mira, tu papá vistiéndose y poniéndose bien la ropa en pleno Cerro Lambaré es único, es un tesoro nacional. Pero les cuento que en este mismo lugar estuve también en 1995 con mis amigos recorriendo y girando la noche. Ya estaba más grande, pues yo en el 95 ya tenía 20 años y pasamos por la boate del Hotel Casino Ita Enramada y se veía el casino todavía funcionaba. Mira, estas son las tomas exclusivas de mi archivo Fabi Grillo. Ahí se ve el casino y cómo era la explanada y el hotel que aún funcionaba en el año 1995. A las faldas de este Cerro Lambaré fue fundada nada más y nada menos que nuestra ciudad capital, señores. ¿Qué te parece ese dato? No es un dato menor. Realmente Asunción, la historia nos cuenta que Asunción se había fundado en la Loma Cabará, allá frente a la comandancia de la policía en el centro de Asunción. ¿Conoces? Esa es la zona de Loma Cabará, que incluye el poder legislativo y que incluye también ahí la zona donde anteriormente se encontraba la iglesia de la Encarnación, Loma Cabará. En ese lugar hay un hito gigante que dice fundación de la ciudad de Asunción en 1537. ¿Pero qué pasó? Asunción, al igual que... Adiós. Asunción, al igual que Villarrica, por ejemplo, que se mudó 7 veces, Asunción se mudó 2 veces. No es que se mudó una vez en realidad. Se fundó una vez acá
aquí mismo en la falda del Cerro Lambaré. Así que los lambareños pueden tener el crédito que Asunción se fundó en su ciudad. Por Juan de Ayolas, el mismo Emiliano R. Fernández reconoce a Juan de Ayolas como el fundador de Asunción cuando en su música Asunción del Paraguay, ¿conocen? Se llama Asunción del Paraguay de Emiliano R. Fernández y dice, textualmente dice Juan de Ayolas Tapuimí, el pueblo de Juan de Ayolas. Juan de Ayolas fundó 7 meses antes que Juan de Salazar y Espinosa a la ciudad de Asunción, pero lleva el nombre por una cuestión de cambio de calendarios. Juan de Ayolas usaba un calendario que es el Anavitate, creo que se llama, el calendario que usaba Juan de Ayolas, en el cual el 18 de enero de cada año se festeja el Día de Nuestra Señora de la Asunción. 18 de enero de 1537 llega Juan de Ayolas por acá, se enfrenta con la población indígena nativa de este lugar, y de ellos sale la primera unión hispano-guaraní y se funda este puerto y algunas casas se pusieron en este lugar. Un puerto fue lo que se fundó en este lugar con el nombre de Nuestra Señora de Santa María de la Asunción, ¿ok? 7 meses después, Juan de Salazar y Espinosa refunda la ciudad de Asunción a la vuelta de este mismo cauce hídrico del río Paraguay, ¿verdad? El mismo recorrido que hace la costanera. Allá a la vuelta se fundó en la Loma Cabará, en la Bahía de Asunción, en el lugar que nosotros conocemos históricamente. Casualmente, Juan de Salazar y Espinosa utilizó una fecha que en otro calendario que se llama a Circonciccione, creo que se llama, ¿eh? No soy muy bueno con el italiano, pero por ahí estamos, le dejo en la letrita. Fundó la ciudad nuevamente en otra fecha del mismo año, pero que también se festeja por el cambio de calendarios, el día de Santa María de la Asunción, ¿eh? Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Ahí está el nombre completo y correcto, creo. Hablemos de nombres completos y de sobrenombres. A esta ciudad de Lambaré se la conoce como la ciudad del amor, y es por esto. La cantidad de moteles que hay en un conglomerado de pocas cuadras es impresionante. Recorramos un poco y hablemos de esto. No es tabú, recorramos la ciudad del amor. Hay una frase que define un sobrenombre popular que define a la ciudad de Lambaré. La ciudad del amor, oye, el Lambaré allá va Érico. Vamos un poco a mirar, es una parte jocosa, ¿verdad? La parte amarillista de esto. Espero que justo no le vea a nadie yo he conocido saliendo ahí de la puerta y se graban. ¿Vale? ¿Dónde estamos entrando? ¿Quién no conoce estos lugares? Fíjense un poco en Recovecos así. Es una ciudad que históricamente ha tenido muchos moteles. Yo no sé si ahora mismo le gana a otro pobre hombre. Pensó que de verdad veníamos con todo y las plumas, ¿verdad? Están abiertas las habitaciones. Es una ciudad que históricamente tuvo, no sé si ahora mismo hay otra ciudad que le gane, pero creo que Lambaré en todo el Paraguay es la ciudad que tiene mayor cantidad de moteles. ¿Por qué? No sé de dónde viene eso, pero es un ñenga, ¿verdad? Que se conoce. Es uno de los atractivos de la ciudad, la cantidad de motor hotels, de hoteles de automovilistas, ya supe, ¿verdad? Que tiene esta querida ciudad de Lambaré. Sigamos recorriendo los puntos históricos, pero por favor, no antes sin que me dejes tus comentarios si alguna vez viniste a uno de estos lugares que hacen tan famosa a la ciudad de Lambaré. Basta, tengo tomas de estos mismos reservados de 1995. Volvamos en el tiempo. ¿Cómo eran los reservados de Lambaré en 1995? Prender en tu lugar. Así no voy a entrar ahí, loco. ¿Por qué? ¿Quién te va a decir no? Está haciendo porque me vea por contra. La novedad. La novedad del siglo. Todo ocupado, ¿eh? El Paraguay es un país de mucho amor, ¿eh? Vaya amor. Vaya Con amor. Stroner. Acá no libre. Sí, la recepción, no sé qué. Y ahí vemos uno saliendo. Parece que están bailando al ritmo de Xuxa en esta pieza abierta.
Todas las piezas ocupadas, señores, como pueden ver, todas a full trabajando. Dejamos los moteles atrás y te muestro este gran terreno baldío. Estoy casi seguro que este era el primer y único autocine de los años 70 y creo que hasta los años 80 funcionó. Tenía una pantalla gigante de metal y vos metías tu auto por acá y te ponías a ver cómo en los Estados Unidos. Creo que no ha existido otro autocine en Paraguay más que el de Lambaré. Lugares históricos de nuestra amada ciudad de Lambaré. Yo soy vecino de la ciudad. Mis abuelos nacieron acá. Tanto mi abuela paterna como mi abuelo paterno. Y mi abuela materna es la que es la sobrina directa de Mangoré. Upeare por la coa. Por eso utilizo la vincha en homenaje a mi querido tío bisabuelo Agustín Pío Barrios Mangoré. Vamos pues, ahora nos vamos rumbo a... por aquí nomás estaba, no puedo dejar de contarles porque ya desapareció el lugar. El famoso Hotel París Niza. El Hotel París Niza, que estaba sobre esta calle rumbo a Aitá Enramada, era un lugar conocido según un libro, un relato que se hizo periodísticamente, una investigación periodística muy importante, del centro de la heroína en Latinoamérica. El dueño puso el hotel, era un hotel que tenía una torre Eiffel encima del portón, así chiquitito era. Gastó $100.000 en poner ese hotel. No sé en qué gastó los $100.000 en aquella época, imagínense, no sé, los años 60, 70 tal vez. Y adentro se dicen que se cocinaba, por decirlo de alguna forma, todo el tráfico de heroína o de drogas. No estoy seguro exactamente cuál era la droga en cuestión de Latinoamérica. No sé si del mundo también, ¿eh? Qué pena recordar esto, pero es parte de la historia. La historia hay que recordarla siempre, señores. Recuerden recordar la historia, sea buena o sea mala, para no repetirla. En ese sentido es que les comento esto, no para ensalzar lugares negativos o no de Lambaré. Siguiente punto, nos vamos. Mi familia, mira, nos subimos a nuestro auto, se ve todavía el barrio como era en el 89, la casa del frente todavía no estaba. Esta avenida, esta calle se llama Bartolomé de las Casas y en este registro civil se casó mi hermana un par de añitos antes, en el 86. Por eso lo tomamos. Nos estamos yendo toda la familia rumbo a este lugar. ¿Qué lugar será? ¿Qué es esto? La iglesia de Lambaré. Para los que oirán póstumamente. Me acordé de este lugar cuando fallecieron los abuelitos tuyos. Vinimos acá. Mi abuelo. Ah, sí. Sí, tus bisabuelos. Acabo de enterarme que mis bisabuelos fueron velados en esta iglesia y lógico, mis bisabuelos paternos se mudaron, vinieron de San Juan Bautista Misiones y se radicaron en Lambaré. Estoy filmando. Agustín Pío Barrios es de San Juan Bautista Misiones y es tío de mi abuela. Sus padres vinieron y se radicaron aquí. Esto va siendo todo por hoy, gente. Les agradezco muchísimo por acompañarnos en este viaje familiar que lo tenía guardado en una cinta VHS desde el año 1989. ¿Cuántos años, Pico? Son así 35, 36 años y ve la luz. Ve a YouTube este hermoso material. Vengan. Espero que sea didáctico, espero que sea entretenido, espero que sea divertido. Escucharon que sea la voz de adolescente mía. Vayan al auto. Mi cuerpo, mi cara y la de mi familia, los peinados, las vivencias de aquellos años. Todo esto queda plasmado para la posteridad. Gracias a Dios he filmado toda mi vida en una videocinta y seguirán saliendo a la luz muchos más videos para vos aquí en este canal Fabi Grillo Oficial. Gracias por elegirme siempre y nos vemos pronto, grillos de todo el mundo. Bye bye.